He denominado esta enseñanza demostraciones, porque si hay algo que exige el mundo a la iglesia es demostrar lo que predicamos. Casi que siempre empiezo mis enseñanzas en el sentido de decirle a la iglesia: hay una incoherencia entre lo que normalmente predicamos y lo que demostramos. Casi siempre hablamos de que Dios bendice, pero no somos bendecidos. O cómo uno le presenta a un Dios, por ejemplo, a un multimillonario como Bill Gates. Uno le dice: Dios te va a bendecir, pero él sin Dios ya es bendecido. ¿Cómo le decimos a alguien que no está enfermo que Dios te sana? ¿Cómo le mostramos a Dios a ese tipo de personas que aparentemente, en apariencia, no necesitan lo que nosotros ofrecemos? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que la mayoría de tipos de evangelización que tiene la iglesia es atacarle la necesidad a la persona, ¿correcto? Si usted ve que una persona está en una condición, ¿usted qué es lo que le dice? Dios te puede ayudar a salir de esa condición, amén. Pero hay un nivel de evangelización que es mucho más difícil, y es aquel en el que uno va a evangelizar a alguien que aparentemente no tiene nada que le hace falta. Entonces es ahí donde quiero traer alusión a esto, porque esta enseñanza es sobre todo dirigida hacia la iglesia. Me encontré una historia en Hechos capítulo 4, donde veo que la iglesia comete ciertos errores y que esos errores se están repitiendo hoy en la iglesia. Es decir, casi 2000 años después tenemos el ejemplo de una iglesia que comete errores, y hoy, 2000 años después casi, seguimos cometiendo los mismos errores. Es por eso, y lo primero que quiero decir es: ojo con esto. Hay una frase que yo siempre aplico y es: lo que opinamos desde afuera es crítica, pero lo que opinamos desde adentro es consejo. Lo que opinamos cuando estamos fuera de la iglesia es crítica. ¿Por qué? Porque usted, cuando está fuera de algo, no tiene la influencia de cambiarlo, ¿correcto? Y entonces, cuando usted critica algo que usted no tiene la influencia para cambiarlo, usted lo está criticando. ¿Me estoy haciendo entender? Sígame. Es decir, cuando alguien que no es de su familia le dice algo a usted, lo está criticando, porque es alguien que está fuera de su núcleo familiar. No puede hacer nada para cambiar a su familia. Pero el que está dentro de su familia no lo critica, porque lo está desaconsejando. ¿Por qué? Porque está dentro de su familia. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, que los que mejor podemos aconsejar a la iglesia somos los que estamos adentro de la iglesia, porque tenemos la influencia o la capacidad de cambiarla. Sígame, por favor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros mismos dentro de la iglesia no tenemos un criterio para saber lo que estamos haciendo mal, vamos a tener los mismos problemas que estamos cometiendo y que se vienen cometiendo. Yo soy de los que creo que la iglesia ha perdido su efectividad. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en Hechos la iglesia era perseguida, pero fue cuando Jesús, o cuando la iglesia más se expandió y cuando Dios más los utilizó. Pero resulta que ahorita, en tiempos de coronavirus, la iglesia es la más maniatada. Entonces ahí es donde yo estoy viendo una discrepancia entre lo que muestra la Biblia y lo que deberíamos hacer nosotros. Y nuevamente le digo, es muy difícil cuando los mismos de la iglesia no somos capaces de criticarnos a nosotros mismos. Se lo pongo a usted. Usted de los que, cuando reflexiona en su vida, ¿usted es de los que se autoalaba o de los que se autocritica? Hay gente
que le enseña a usted y le dice a usted, cuando usted se analice, calle esa voz que lo critica. Pero yo entiendo que eso es una mala enseñanza. ¿Por qué? Porque si usted apaga la voz del que lo critica, usted nunca va a mejorar. Y más si usted apaga su propia voz. ¿Me estoy haciendo entender? Hay gente que es feliz con alabanzas, y más cuando son autoalabanzas. Hay gente que cuando tiene una discusión con alguien nunca piensa, es que yo sí la embarré. Siempre es que la otra persona la embarró. Es que tal persona me llevó a mí a tomar esa decisión. Pero nunca nos autoanalizamos y decimos, ¿de verdad soy yo el que pudo haber fallado en esta ocasión? Y si eso pasa a nivel personal, ¿cuánto más no debe pasar en la iglesia? Yo soy de los que creo que los que más nos deberían empezar a criticar a nosotros son los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que saben qué es lo que está mandando la parada. Son los que nos van a empezar a moldear como iglesia. No quiero hablar de cambiar los fundamentos, porque el fundamento es Cristo, ese no lo vamos a poder cambiar. Pero sí la forma en la que actuamos. Y quiero traer eso a la iglesia. No puede ser que sigamos con las mismas estructuras de hace 20 años cuando el mundo ha cambiado y todo sigue igual en la iglesia. Es por eso que me gusta este pasaje de Hechos 8. Acompáñeme. Dice el versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Versículo 5 dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Se supone que esto es lo que debemos hacer como iglesia, ¿correcto? Se supone, en teoría, eso es lo que deberíamos hacer. Predicar a Cristo y hacer milagros. Hay gente que, si usted lee en la Biblia, no tengo el tiempo, pero lo invito a que lea. Normalmente en la Biblia siempre se dice, y se predicaba el reino de Dios y después venían los milagros. Nunca está, y hacían milagros y después predicaban. Ahí hay un código. Porque si usted hace el milagro sin predicar a Cristo, lo van a terminar alabando eso a usted. ¿Me estoy haciendo entender? Si usted lee la Biblia, siempre ponga ahí en Google, ponga y predicaban el evangelio y después hacían milagros, ahí le van a mostrar como 20 versículos donde el orden es predicar a Cristo y después hacer milagros. Porque de nada sirve hacer milagros sin predicar a Cristo, ¿correcto? Pero nos falta una parte y es la siguiente, la del versículo 8. ¿Quién lo lee conmigo? Y dice, versículo 8, dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí lo que me llama la atención, primero en este versículo, es que hay gente que te puede predicar a Cristo y hay gente que puede hacer milagros, pero que no te dejan gozoso, que te dejan cargado. El verdadero fin de llevar a Cristo y de hacer milagros en algún lugar no es otro más que dejar una atmósfera de gozo. Porque si te dejaron una atmósfera de conflicto, de pelea y de rabia, todo lo que hiciste se perdió. Si usted viene a la iglesia y el resultado de venir a la iglesia es cargarse, es terminar peor de lo que vino, de nada sirve que prediquemos a Cristo. Porque el verdadero resultado que debe haber después de que alguien va a su casa a predicar el evangelio, ¿qué es? Gozo. Yo me acuerdo de una historia. Una mujer lleva por primera vez a su esposo a la iglesia y ese día hay liberación. Y entonces el pastor empieza
a predicar o a liberar a las personas de la infidelidad. Y va el marido y ¡pa! Cayó, eso mejor dicho, vomitó, de todo. Cuando el man se levanta le dice, amor, Dios me liberó. Y la mujer brava le dice, ¿cómo así que lo liberó de ser infiel? ¿Pasa o no pasa? Eso pasa en Miami, como dice el apóstol. ¿Sí me hago entender? Y esa familia después de eso se divorció. Ella no entendió el poder de la liberación del man y se divorció. Entonces uno dice ahí, era mejor que el man no viniera o... Sí, me hago entender porque no sabe uno qué era peor, si el man seguía en las mismas o divorciar. Sí, me hago entender. Eso es un ejemplo extremo, pero lo que quiero venir a hacerles entender es que muchas veces el resultado de una prédica o de una liberación o de una sanidad puede llevarte a cargarte más que a liberarte. Pero lo que también me llama mucho la atención es que la iglesia estaba siendo perseguida y eso la hizo llegar a lugares que nunca había llegado. Yo le doy gracias a Dios porque hay rechazos y persecuciones que me llevan a mi propósito. Hay puertas que se me cerraron a mí, pero que hoy en día me tienen acá. A mí se me cerró Medellín, personalmente. Y la transición de Medellín a Bogotá es difícil, pero esa puerta me trajo hoy aquí. Yo le doy gracias a Dios porque hay persecuciones, hay puertas que se cierran solo para acercarte a tu propósito. Y eso también hay que aceptarlo. Pero el punto aquí es, el resultado de lo que debe hacer la iglesia es dejarnos una atmósfera de gozo. Qué triste es que venga Dios y se mueva y se manifieste, pero que el resultado de eso sea vivir en religiosidad. Gente que juzga más lo externo que lo interno. Jesús nunca juzgó lo externo. Jesús siempre juzgó lo interno. Jesús nunca juzgó a alguien por tomar. Es más, en una boda les dio vino. Jesús nunca, porque Él llega al punto en el que dice, lo que te contamina a ti no es lo de afuera, es lo que tienes adentro y lo que sale de ti. Qué pereza es que cuando usted usted no estaba en la iglesia, usted era un bacán, usted se podía relacionar con el que sea. Pero apenas llegó a la iglesia empezó a generar divisiones porque usted ya no comparte con los de antes. Porque su religiosidad no lo dejó compartir con los de antes. Entonces mi punto es, ¿de qué te sirve venir a Dios y quedarte solo si no vas a poder transformar al que Dios te puso al lado? Solo porque tu religiosidad lo impide. No es porque Dios lo impida. Vuelvo y le reitero, es algo que yo normalmente reitero, y es que Jesús se relacionaba más fácil con los pecadores que con los religiosos. ¿Cuál era la pelea de Jesús? ¿Quién lo intentaba matar? Los religiosos. Porque para un religioso era más malo sanar un sábado. Era malo que coger y decir, oiga, tuvo misericordia y lo pudo sanar. Para los religiosos vale más el método que el corazón. Qué maluco es que usted vaya, predique, haga milagros, Dios lo use, pero lo que usted deje no sea un reino, sino una religión. Que usted no sea sino estructuras mentales. Acuérdese que lo hace a usted no es su entorno, es usted mismo, es su corazón. Y entonces me llama la atención este punto porque la Biblia es clara y dice, y había gran regocijo en aquella ciudad. Ese tiene que ser el fin de nosotros como iglesia. Llevar regocijo, felicidad, alegría a donde vayamos. No juzgamientos,
no cantaleta, no uno llegar y de una vez, ay, usted tiene una virgen, queme eso. Eso pasa en otro lado, aquí no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted primero tiene que entender el contexto de donde viene, y quien tiene que decidir hacer lo que haga con la virgen es la persona, no usted. Usted no le tiene que decir a la persona qué hacer con eso, porque es que la convicción la trae el Espíritu Santo, no su cantaleta. Versículos 9 y 10. Ahora sí empiezo la historia. Esta es la historia que me llama la atención. Dice versículo 9: y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, que dice, pretendiendo ser un gran personaje. Versículo 10, y dice, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Me llama mucho la atención por estas dos cosas. Primero, Simón el mago, así lo determina, Simón el mago nunca dijo ser un enviado de Jesús. ¿O sí? Ahí en la Biblia no dice que él se hacía pasar por un discípulo de Jesús. La Biblia no dice eso. Pero aún así, sin él pretenderlo, la gente decía como que este poder es de Dios. Venga. Entonces la pregunta es la siguiente, es ¿por qué la gente lo relacionaba con Dios si él no decía ser de Dios? Y se me viene a la cabeza esta pregunta, y es, ¿cómo hicieron los de Samaria para conocer de Jesús o para expectar el poder de Jesús? ¿Se acuerda que Jesús en Juan capítulo 4 tiene un encuentro con una samaritana? Que él se la encuentra en el pozo y le dice tan y le da una lección de vida, y ella al final sale del pozo a predicar a Samaria. Miren la época, yo quiero que se contextualice. Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido. Los discípulos ya habían estado encerrados esperando el Espíritu Santo. Y aún después de todo ese tiempo, la gente seguía con expectativa de lo que Dios podía hacer por la predicación de una mujer. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me está siguiendo? ¿Me pueden poner el versículo, porfa? El versículo 10, porfa. Yo quiero que lo lea, ya que usted no trae la Biblia. Dice, este es el gran poder de Dios con D mayúscula. Es decir, la gente, después de todo el tiempo que había pasado, una sola mujer había despertado tanta hambre que la gente después de tanto tiempo seguía esperando a ver a eso que le habían predicado. Es impresionante el poder que tuvo la predicación de esa mujer. ¿Sabe qué fue? Una predicación. Jesús cogió y no la juzgó. Jesús la transformó. Y esa transformación la llevó a ella a predicar con pasión. Hay algo que cuando a uno le enseñan oratoria le dicen, una mentira dicha con vehemencia, o sea, creyéndosela, convence más que una verdad que usted la dice sin creerla. Eso lo vemos mucho con los políticos. Políticos que hablan mucha bobada, pero lo dicen seguros y convencen más que los que dicen la verdad, pero no lo dicen tan seguros. Y eso es lo que está pasando con la iglesia. Yo creo que a la iglesia nos está pasando también falta de pasión en lo que predicamos. Porque predicamos Jesús murió y resucitó. Y no, de verdad no estamos creyendo lo que estamos predicando. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos sintiendo los beneficios de eso.
Porque si el primero que predica no es el que conoce el resultado de lo que predica, su mensaje es inocuo. Pero me encanta que esta mujer lo que primero hace es ir a predicar, y ha pasado mucho tiempo y la gente aún se queda con el tipo de diciendo, wow, estaban a la expectativa de algo, de lo que ella les había predicado. Pero ¿qué es lo que yo veo? Que ella predicó, pero no demostró algo más sobrenatural. Cuando la iglesia predica pero no demuestra, le abre paso a los impostores. Me estoy haciendo entender. Simón, el mago, ganó reputación en Samaria porque hubo una mujer que fue a predicarles, pero no hubo un discípulo que fuera a ayudarle. ¿Cuántas cosas en la iglesia nos pasa así? Evangelizando no nos pasa así. Le cogemos el número a la persona, el nombre, lo invitamos el domingo, viene el domingo y ya. Que Dios la sostenga. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Eso pasa o no pasa? Porque nadie fue a ayudar a la samaritana en su predicación. Porque estaban tan metidos siguiendo a Jesús y en sus cosas tan espirituales que se les olvidó que había una mujer que estaba predicando lo que Jesús le había dicho. Hay veces el activismo en la iglesia nos lleva a enfocarnos más en la iglesia que en los que están afuera. Y Jesús fue por los de afuera, no por los que están acá. Me causa mucha curiosidad que la gente tenía hambre de una demostración. Y por eso vino un mago cualquiera y se ganó la reputación de ser un hombre de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y esto es un punto clave, y si usted se va con esto a la casa, es lo único que me interesa, y es: ¿cuántos están necesitando un milagro para que algo en su vida cambie? ¿Cuántos están necesitando un milagro para que ustedes cambien? Mal. Porque los milagros no cambian a las personas, los milagros cambian las circunstancias de las personas. Si usted espera a que un milagro lo cambie, entonces usted nunca va a cambiar. Ejemplo, ¿cuántos milagros recibió el pueblo de Israel? ¿Y cambiaron? Tuvieron que morirse los viejos para que llegaran los nuevos. Un milagro jamás te va a cambiar a ti. Porque los milagros no cambian corazones, cambian circunstancias. Entonces hay gente que quiere que Dios la utilice para hacer grandes cosas, pero es que no se dan cuenta que lo que cambia no es hacer esas grandes cosas. Porque el milagro jamás va a cambiar tu corazón, cambia tu circunstancia. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido el caso de alguien que recibió un milagro, cambió momentáneamente y después volvió? ¿Por qué? Porque cambió su circunstancia y él quiso cambiar, pero su corazón nunca cambió. ¿Me está siguiendo? Lo mismo pasa aquí. Lo mismo pasa aquí porque la gente quiere demostración, y por demostración muchas veces entendemos que es hacer milagros, que es profetizar, que es hacer muchas cosas, pero se nos olvida que el mayor milagro no es levantar a alguien de una silla de ruedas, sino quitarle la mentalidad del lisiado. ¿Cuántos después del COVID no quedamos con la mentalidad de que cualquier cosa nos iba a hacer daño? Porque eso es con lo que uno queda. Y entonces usted ahorita medio tiene mocos, COVID. ¿Sí o no? Ya las gripas no existen, solo COVID. ¿Sí o no?
lo más difícil de esta pandemia es la mentalidad con la que uno queda. Y eso es lo que tenemos que transformar. ¿Sabe? A mí me llama mucho la atención porque nosotros en la iglesia todo el rato somos atacando a la brujería y diciendo, uy, la brujería está creciendo. Pero ¿sabe por qué es? Porque la gente tiene más acceso, más fácil a los brujos que a los apóstoles. Usted a un brujo le paga 100,000 pesos y lo atiende, a un apóstol ni viniendo 10 años seguidos lo atienden. ¿Me estoy haciendo entender? Hay gente que viene a las iglesias a que les profeticen y resulta que el profeta que viene siempre le profetiza a los mismos. Ay, no, aquí no. Aquí los hemos tenido. A mí me encantaría, y se lo digo de corazón, que un profeta nos ignore a los de acá al frente y se vaya a los de atrás. Si a usted Dios lo va a utilizar, que lo utilice para los de atrás. Porque es que estos están tan ungidos que ni vienen. Ey, me estoy haciendo entender. Ponemos a la gente a que venga a un congreso de Dios, a que pague una boleta, a que todo eso, y solo miran a las 3 primeras filas. ¿O es que Dios es VIP o...? Garrote puro. No, en serio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la iglesia tiene privilegios para gente? ¿No somos todos para todos? Nos quejamos de que los jóvenes hoy en día quieren todo regalado, pero uno ve a los jóvenes cristianos y solo oran, no trabajan. Usted llama a un hijo de un pastor un miércoles a las 10 de la mañana y está dormido. Mientras que el hijo del impío está trabajando desde las 6 de la mañana dándole fuerte al tema. Entonces, ¿vamos a criticar a la iglesia o a los jóvenes de la iglesia? Porque se supone que nosotros, como decía Mateo en la primera, somos la luz. Debemos ser el ejemplo de los que vienen detrás de nosotros. Porque si usted el evangelio lo volvió más perezoso que alguien del mundo, pues hermano, vuelva al mundo. Porque los jóvenes cristianos nos volvimos los más perezosos. Los jóvenes cristianos son los que más quieren las cosas regaladas porque todo proviene de Dios. Que Dios me abra una puerta y no mandan una hoja de vida a los muchachos. Hello. Predicamos de la honra, pero no del servicio. Altares llenos de gente que se monta y hónreme. ¿Y dónde está? Sirva. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas predicaciones tuvo Jesús sobre que lo honraran? Hay un versículo en Juan 12, creo que es, que dice, y el que me sirva a mí, mi Padre lo honrará. Ya. Sí me hago entender, mientras que cuando usted va a alguien del mundo en una taberna, a usted no lo dejan tomarse un agua sin que ellos se lo sirvan. Pero usted viene a la iglesia y le toca a usted porque usted lo llamaron a servir. Miren los contextos, ojo con esto, miren los contextos. Usted va a una discoteca y ¿qué quiere? Manguito, lo tratan como un rey. Pues eso me han contado.
Me han contado. Pero me hago entender, a usted, eso mejor dicho, lo tratan como un rey. Y aquí no lo dejan sentar en la primera porque esa es la de los ministros. ¿Sí o qué? Somos un mundo de contradicciones que uno no entiende en la iglesia. A usted en el bar lo atienden como un rey, aquí lo ponen a servir porque Dios lo mandó a servir, cuando somos nosotros los de alto liderazgo los que tenemos que servir. Pero no, hónreme. Y entonces uno ve a pastores con 10 escuderos, pero que no sirven un tinto. Y entonces la teoría de lo que predicamos, cuando en vez de cargarle 10 personas el bebé a una pastora o a un pastor, deberían ser los pastores cargando los bebés allá atrás para que la gente allá atrás pueda recibir sin problema. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente no recibe porque está lidiando con sus propios hijos ahí? Aunque por arriba hay espacio, ¿no? Pero bueno. ¿Cuánta gente no? ¿Por qué? Porque los pastores tienen 10 escuderos que los cuidan a ellos, pero nadie cuida al que vino con corazón a recibir. Y no pudo recibir porque estaba con su hijo, porque aquí en la iglesia nadie les ayudó. ¿Sí o no? Entonces vemos que predicamos en el altar servicio, pero en la realidad no vemos servicio. Nuestro corazón debía hacer eso. Nuestro corazón debe criticar eso, para que no tenerlo como crítica, sino para que crezcamos, para que mejoremos. Porque ¿cómo entiendo yo que se para alguien aquí o en cualquier altar y dice hay que servir, pero uno los ve rodeados de 10 personas que no los dejan ni tocar el piso? Entonces queda uno como loco, y es por eso que la gente está rechazando la iglesia, porque es muy bonita la teoría, pero en la práctica somos otra cosa. Creo que esta enseñanza tiene que servir para que no solo critiquemos a los que están aquí, sino que llevemos eso a lo que usted está haciendo ahí. No porque una estructura venga siendo repetida durante los años quiere decir que tiene que ser aceptada. Hello. Y eso es lo que yo veo aquí. Como nadie fue a respaldar la predicación de la samaritana, hubo alguien que ganó el prestigio porque hizo lo que ella no había podido hacer en su predicación. Y eso es lo que está pasando hoy en día con la iglesia. Estamos perdiendo terreno por eso mismo, porque lo que predicamos aquí no se respalda con lo que vivimos. Y creo que es momento de corregirnos. Iba a decir otra cosa, pero mejor me cambio. No, me caliento. No. Versículo 14. Pero bien, vamos bien, me han entendido hasta el momento, ¿sí? Esa es la idea. Quiero que usted analice que cuando el mundo gana espacio en lo que debería ganar la iglesia, no es culpa del mundo, es culpa de la iglesia. Que nosotros en realidad no estamos siendo igual que Jesús, no tenemos el carácter de Jesús. Mire lo siguiente, y a partir del versículo 14 es que se viene, ¿por qué denominé esta enseñanza? Demostraciones. Dice el versículo 14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. 15.
quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos muestra una realidad y es lo que vivimos a diario en la iglesia. Una manifestación natural como lo es el bautismo no significa que haya una transformación espiritual. Gente que se bautizó pero que no había recibido el Espíritu Santo. ¿Me sigue? Esa es la típica gente que se sumergió en cuerpo en la piscina de allí para bautizarse, pero no sumergió la cabecita para transformar la mente. Y hay gente en el liderazgo de la iglesia que piensa que como usted ya se bautizó, usted es nueva persona. Eso es simplemente un simbolismo, algo que representa lo que se supone que estamos viviendo. Pero aún en la iglesia de Hechos vemos que el hecho de que se bauticen no quiere decir que hayan sido transformados o que hayan recibido al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque puedes bautizar tu cuerpo, pero no puedes transformar tu corazón, así de sencillo. Sigue el versículo 18, dice, cuando Simón, el mago, vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Aquí, ¿qué es lo grave? Usted solo ha escuchado esta predicación porque el mago ofreció dinero, pero nunca se analiza el motivo por el cual ofreció dinero, y es que él quería, más que servir, quería demostrar que él tenía poder. ¿Lo está leyendo? No. Mire que él lo que quiere es para que cualquiera al que yo le ponga las manos. Es decir, lo verdaderamente malo no fue ofrecer dinero porque ese era el método que él tenía porque no había recibido al Espíritu Santo. Porque en el mundo natural, ¿usted cómo obtiene las cosas? Con plata. Ahí no se dice, pero todo se supone que pasó en muy poquito tiempo. Porque él antes de esto, cuando Felipe está predicando, él dice que Simón el mago se bautizó y creyó. O sea, fue tal la confrontación entre la demostración de Felipe y la demostración del mago que Felipe terminó ganándose el alma o lo que el mago representaba. Si usted lee versículos atrás, no tengo el tiempo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se bautizó pero no se transformó. Pero lo verdaderamente malo no era ofrecer dinero, era que él quería pasar a liderar sin haber servido. Y ese es el problema que muchos de hoy en día tenemos acá en la iglesia. Queremos liderar por nuestros dones, no por nuestro servicio. Pero me llama la atención esto. Sigamos leyendo, es que se viene lo bonito. Versículo 20. Pasa eso, ¿cierto? Pasa eso y dice, entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mucha gente diría, wow, tremenda exhortación. Y yo lo que me pregunto es, venga. ¿Por qué Pedro lo manda a morir en vez de explicarle? Porque de una vez le dice, muérase, que usted lo que acaba de hacer es una gran ofensa, pero nunca le explica por qué está mal. ¿Sí lo nota o no lo nota? Me llama mucho la atención. Pedro, ¿para qué había ido en primer lugar? Para que recibieran el Espíritu Santo. Es decir, él sabía que no estaban completos en su proceso.
¿Cómo es posible que usted vaya como líder a ayudarle al proceso de otro y en vez de ayudarlo lo juzgue porque el proceso está incompleto? No sé si me estoy haciendo entender. Simón había dado el primer paso, que era ¿qué? Creer, bautizarse. ¿Qué más se le podía exigir? Y llega Pedro y en vez de ayudarlo, lo que hace es crucificarlo y decirle, muérase. ¿Cuántos de nosotros conocemos ese tipo de líder? Uno es el que evangeliza, pero otro es el que lo echa a la iglesia. ¿Quién lo evangelizó? Felipe. ¿Sí o no? A Simón el mago, Felipe lo evangelizó, Felipe lo convirtió, Felipe lo estaba llevando a que fuera una gran persona. Es un proceso. Y llega otro sapo metido que no tuvo nada que ver, que no conoce el trasfondo de él, que nunca lo convirtió, y llegas a juzgarlo y a mandarlo a morirse. Porque el que lo gana no es el mismo el que lo echa. Lastimosamente así es en la iglesia. Usted está en un proceso trabajando con alguien cuando no, es que tal persona, tal cosa, chao. ¿Ven o no ven esa realidad acá? Pedro, ¿qué tenía que ver ahí? Si Pedro hubiera sido inteligente, Pedro hubiera dicho, Felipe, hermano, aconséjelo. Pero Pedro en su santidad se le había olvidado que él también se llamaba Simón. Y hay dos Simones ahí. Uno que ahorita por llamarse Pedro se cree más que un Simón que apenas está empezando. ¿Se acuerda que el apóstol muchas veces nos ha enseñado que los discípulos no recibieron el Espíritu Santo en hechos, sino antes? Cuando Jesús les sopla el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿después de eso Pedro no falló? Con Espíritu Santo a bordo y todo. ¿O no? Y ahora este bacán viene a juzgar a alguien que no tiene el Espíritu Santo y lo mandes a morirse. Cuando a él se le olvida que él con Espíritu Santo y todo también las metía. Qué feo es que a nosotros cuando somos Pedro se nos olvide lo que hicimos cuando éramos Simón. Y que ahorita a los otros Simones los cojamos y le demos el palo que Jesús no nos dio. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Cuando Pedro metía las patas, ¿Jesús qué hacía? Lo mandó a matarse, a morirse, a que perezca contigo tus... ¿A qué? ¿Qué hizo Jesús después de que lo negaron? ¿No fue y lo buscó y le dio de comer y le ayudó? Y este bacán viene y se le olvida en su santidad, se le olvida que él falló, pero Jesús nunca le hizo lo que él acaba de hacer. De eso está llena la iglesia. Que como usted dejó un vicio en un día, no tolera que otro no pueda dejarlo. Hermano, vicio es vicio. Hay que seguir el proceso. ¿O qué? ¿O lo mandamos al vicio y que no venga? ¿O qué? ¿O que mientras se restaura no sirva y entonces mal lo alejamos de la iglesia? Es que hay gente que ve que alguien falla y de una vez es, no hermano, disciplina, o no sirva. Entonces lo estamos alejando, viejo. En vez de atraerlo con lazos de amor, los llevamos afuera con látigos de juzgamiento, látigos de juicio, porque yo soy tan santo que no permito eso.
Hay gente que en su santidad te hiere más que cuando estaban en el mundo. Hay gente que no tolera sentarse con alguien que tome porque les parece mundanísimo y ellos en su religiosidad son más paganos que el que toma una cerveza de buen corazón. Se lo digo. Jesús, ¿con quién compartía? Con los que tomaban, con los que se sentaban, porque a esos es lo que hay que transformar. Pero al otro que es tan santo que nada lo toca, ¿quién lo transforma? Al que dice, es que Dios me habló. ¿Usted cuándo convence a esa persona que Dios no le habló? Nunca. Una persona que le llega a usted y le dice, es que Dios me dijo que hiciéramos tal cosa, usted ya ahí no perdió, listo, hágalo. ¿Quién lo convence de que Dios no le habló? Nadie. Por eso yo siempre trato de cuidarme de decir que Dios me dijo, Dios me habló, porque yo siempre quiero estar dispuesto a escuchar lo que otro opina sobre eso, porque eso me da la posibilidad de analizar otras cosas, más que mi propio yo y mi propia gana. Hello. Pero hay gente como Pedro que en su santidad lo único que hacen es herir. Y yo le pregunto, y entonces llega el líder y dice, no, es que a ese que falló le falta carácter. Y entonces llega y lo que todos decimos, es que el carácter es más importante que el don. Sí, pero yo le pregunto, ¿Jesús cuando escogió a los 12 discípulos los escogió por su carácter o para formarles el carácter? ¿Ve la diferencia? Usted cuando es líder de alguien, usted no puede juzgarlo por el carácter, usted tiene que ayudarlo a formar el carácter. Y de una vez el religioso llega y dice, no, es que tal iba muy bien en el proceso, pero le falta carácter. Viejo, se supone que le tiene que faltar carácter, para eso lo estás ayudando. ¿No? Si la persona que falla la vamos a crucificar porque no tiene carácter, pues viejo, precisamente para eso es, para que fallen con uno y no afuera. ¿Me estoy haciendo entender? Es que nos volvemos tan religiosos que empezamos, es que le falta carácter, hay que ponerlo en disciplina. ¿Cuántas veces Jesús hizo eso? Agradézcale a Dios que esa persona falló en su carácter y usted estaba cerca para ayudarle. Agradézcale a Dios. Pero usted en vez de agradecer a Dios que ahorita conoce algo más de la persona y puede ayudarlo a restaurarlo, usted lo juzga. Porque creemos que el que viene debajo tiene que estar completo en el carácter. Y yo le pregunto, ¿Jesús los escogió por el carácter? ¿Cuántas faltas de carácter no le hicieron a Jesús? ¿Y cuántas veces Jesús los mandó lejos? ¿Cuántas? Porque es que nos encanta es manipular el mensaje. A tal le falta carácter. Está en crecimiento. Tiene que faltarle carácter. Tiene que fallar. Gracias a Dios que falló en una iglesia que lo restaura. Pero somos tan religiosos que si alguien falla, de una vez lo alejamos porque no tiene el carácter de Dios. Para eso es que Dios te lo puso al lado y tú en vez de restaurarlo, lo juzgas, lo alejas. A mí hay veces me dicen, ¿qué pasó con tal? Uno pregunta, ¿qué pasó con tal? No, es que falló y le falta carácter. Le falta carácter es a usted como líder que no pudo ayudar al que estaba mal. Al que le falta carácter es a usted, no al otro. Porque se supone que usted como líder, el carácter suyo no es juzgar. El carácter suyo no es demonizar una cerveza, es transformar ese corazón ya. El carácter suyo no es demonizar los bares, las discotecas, el carácter suyo es ir a salvar al que está metido allá. Hermano, y si lo conoció allá, ¿por qué le da rabia que vuelva? Pues hermano, hay que seguir. Siempre le falta carácter al de abajo, pero nunca al de arriba. Tan raro, ¿cierto?
Es ese líder que juzga todo pero no restaura nada. Es ese líder que llega y te manda al infierno porque tú cometiste una falla. Pero estoy seguro que más fácil se va al infierno el que te juzga que tú que caíste y te puedes arrepentir. Y aquí veo una transición donde Simón respondió, versículo 24. Yo creo que el 22, perdón, 22. Yo creo que a usted no le ha pasado que usted muchas veces está diciendo o juzgando algo y usted ahí mismo se le viene a la cabeza que usted está cometiendo la misma. A mí me ha pasado. Que uno es como hablando del caso de alguien, pero uno ahí mismo uno es como, uy, hijo de madre, este consejo me lo podía estar dando yo mismo. ¿Sí o no? Yo creo que eso le pasó a Pedro. Porque mire el cambio de la tónica del versículo 20, del 21 al 22. Póngame el 22, por favor. ¿Cuál es la primera palabra que le dice ya después Pedro? ¿Cambió o no cambió? Yo creo que aunque la Biblia no lo dice, creo que Pedro tuvo que haber pensado en que yo también fui un Simón, yo también negué a Jesús. Y por lo menos no tenía el Espíritu Santo, yo sí. O sea que la falta de Pedro podía ser más grave porque tenía conocimiento del Espíritu Santo. Aquí ya no lo manda a morir. ¿Qué le dice? Arrepiéntete. ¿Sí ve el cambio? Pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Cambió totalmente. Pero lo que más me gusta de este capítulo es la lección que le da Simón el mago a Simón Pedro. Versículo 24. Le dice, pero Simón el mago, ¿qué es lo que le dice? Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que me habéis dicho venga sobre mí. Lo cogí y lo cacheteó. Un mago que no había tenido el Espíritu Santo cogió y cacheteó al apóstol, a Pedro, al bacán, porque le dijo, en vez de juzgarme, ore por mí. El otro con su santidad ni pensó en orar por él. Y el otro, que no había recibido el Espíritu Santo, sabía que si oraban por él, algo pasaba. Lo que cambia a las personas no es tu cantaleta, es que ores por ellos. La verdadera demostración de ser cristiano no es que levantes un muerto, es que ayudes a restaurar. La verdadera demostración de un cristiano no es que vengas y adores, es que cuando alguien no tenga para comer, vayas y lo ayudes. Esa es la verdadera transformación de un cristiano. Aquí podemos hacer lo que sea, pero si no somos verdad, si no demostramos a Cristo en el día a día, de nada sirven los domingos. Me encanta porque Simón el mago coge y le da una cachetada al apóstol y le dice, viejo, ¿qué hubiera hecho Jesús? Ore. ¿Cuántos de nosotros no hemos herido a alguien porque en vez de orar por esa persona lo juzgamos? En vez de restaurar a esa persona lo juzgamos. Y juzgamos más fácil al que va y se toma una cerveza en la casa con la familia que al que viene al templo, adora y no da plata para su casa. Y dice la Biblia que el que no da plata para su casa es considerado peor que un impío. Pero eso sí no lo juzgamos. Ese doble rasero es el que tenemos que cambiar y es si yo sigo en la iglesia, si yo sigo esforzándome, si yo sigo preparando mensajes, es simplemente porque quiero que la iglesia sea mejor. Yo no quiero criticar a la iglesia desde afuera, yo quiero construirla desde adentro.
Y esa es la invitación en la que quiero. ¿Se puede poner de pie? Toda la cantaleta que les acabé de dar, simplemente para invitarlos. ¿Queremos ser una iglesia que transforme? Transformémonos primero. ¿Queremos impactar al mundo? Impactémonos primero acá adentro. Removamos estructuras, cambiemos mentalidades. Tal vez uno nunca levante a un muerto, pero restauró varios vivos. Y eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que me conozcan porque levanté 20 muertos, yo quiero levantar vivos. Gente que puede transformar la vida, gente que puede transformar la historia de su casa. Eso es lo que yo quiero. Que tal vez yo no le dé la vista a un ciego, pero ojalá sirva para que alguien obtenga visión para su negocio, para que alguien obtenga visión para su familia. Con eso es más que suficiente. Porque el milagro de pronto cambia la circunstancia, pero si Dios quiere utilizarme, yo quiero es para que transforme corazones, transforme vidas. Eso es lo que yo quiero, iglesia, eso es lo que queremos. Muchas veces nos dejamos llevar porque queremos hacer milagros, profetizar. Usted habla con las personas, yo quiero profetizar como el Pa, yo quiero pues no transforman a nadie. Yo conozco mucha gente que el apóstol vino, le soltó la palabra y se fueron. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió ser utilizado para que le soltaras una palabra y que la persona en última se fuera? ¿De qué sirvió? Era que transformarlo, ayudarle a esa persona, meternos en la medida de las posibilidades a que esa persona surgiera. Ayudarlo con trabajo, ayudarlo con mentalidad. Lo de nuevos comienzos que tenemos en el tercer piso, ¿ya empezamos o no? El 2 empezamos con clases de nuevos comienzos, que son como los discipulados de la iglesia. Métase, transforme su cabeza. Hay gente que no sabe ni qué es eso. Y ojalá tengamos maestros que transformen cabezas. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar lo que estamos haciendo. Estamos perdiendo influencia, estamos perdiendo muchas cosas. Y es porque estamos aceptando los mismos patrones de cosas malas que se vienen haciendo y nadie dice nada. Porque hay que honrar y honrar y honrar. Pero hay que servir, hay que cambiar, hay que modificar. No los fundamentos, pero sí la forma. ¿Me estoy haciendo entender? Mi invitación es que si usted ve algo malo en la iglesia, sirva y ayúdenos a cambiarlo. Ya. Porque su consejo con inactividad es crítica, no nos ayuda. Pero si usted ve que algo estamos haciendo mal, háblelo. Y líder, si alguien viene a decirle que usted está haciendo mal, escuche. Pero su ego de santo no le permite aceptar críticas, y es que no somos productos terminados.